Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Hola, mi nombre es Patricia Carrera, soy profesora de matemática, actualmente egresada del Magíster en Educación Matemática de la Universidad de Los Lagos, y hoy les voy a comentar sobre los significados de la variable aleatoria y cómo estos pudiesen ser una posible herramienta para la elección de tareas. La presente ponencia se enmarca dentro de mi trabajo final de tesis, el cual me encuentro realizando junto a mi director, el Dr. Luis Pinofán, y a mi codirector, el Dr. Hugo Alvarado. De manera particular, el objeto de nuestro interés fue la variable aleatoria, la cual es considerada una de las 10 ideas fundamentales en estocástica. En palabras de Brunner, una idea fundamental es aquella que nos proporciona modelos explicativos a lo largo de la vida, es decir, que en el caso de la variable aleatoria podemos tener nociones intuitivas de esta desde edades muy tempranas hasta a lo largo del proceso y en niveles más avanzados poder lograr una idea mucho más formal de esta. Heitel, quien propuso las 10 ideas fundamentales, destaca el rol de la variable desde tres perspectivas. Desde la epistemología, ya que su rol a lo largo de la historia fue fundamental para el proceso de matematización de la probabilidad. Desde la psicología, ya que la intuición de magnitudes que intervienen en el azar se desarrolla desde edades muy tempranas a través de experimentos aleatorios. Y finalmente como modelo explicativo, ya que gracias a su distribución, a la esperanza y a la posibilidad de realizar operaciones entre variables, podemos comprender de mejor manera el mundo que nos rodea. Es por ello que cabe preguntarse entonces, ¿qué es la variable aleatoria? Esta pregunta, traducida al enfoque semiótico, sería ¿cuál es el significado de la variable aleatoria? Para nosotros, el significado de un objeto matemático está sujeto al contexto histórico en el cual se desarrolló, así como el hombre desarrolló un cierto tipo de herramientas para sobrevivir dependiendo de la época histórica en la cual se encontraba. Del mismo modo, el significado de un determinado objeto matemático ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cambiando sus significados dependiendo del contexto histórico en el cual se desarrollaron determinadas prácticas asociadas a este. Cuando hablamos de prácticas nos referimos a las acciones realizadas por uno o más sujetos, los cuales tuvieron que utilizar un determinado tipo de lenguaje, representaciones, procedimientos, apoyarse de definiciones y utilizar argumentos, todos estos propios de cada una de las épocas históricas en relación, por supuesto, a las problemáticas, insisto, propias de ese contexto. Por lo tanto, podemos decir que el significado de un determinado objeto matemático es la unión de los significados que ha tenido este a lo largo de la historia. De manera particular, en el caso de la variable aleatoria, basados en un estudio histórico realizado por Ruiz en el 2013, en donde definió 8 etapas históricas de la variable, fue posible identificar 4 significados para esta. Primero, la variable aleatoria como variable de interés vinculadas a contextos relacionados con juegos de azar. La variable aleatoria como una magnitud en aquella época en la que no era posible encontrar una diferencia entre la variable aleatoria en campos como la probabilidad y en campos como la física. Variable aleatoria como variable estadística, el cual fue potenciado gracias al aumento considerable de información recopilada a través de censos y registros de defunciones, nacimientos, entre otros, cuyo análisis comenzó a ser de particular interés para fines políticos y también económicos. Finalmente, gracias a la presencia de la variable aleatoria en campos tan diversos de las ciencias como la física, la astronomía, el avance en ciencia y tecnología y el interés que ésta despertó en el mundo de las matemáticas, es que se logró consolidar su cuarto significado, variable aleatoria como función. Estos significados se desarrollaron en contextos tales como juegos de azar, censos y registros, ciencias naturales y biológicas, física, astronomía, economía, observación e interpretación a partir de encuestas, en ambientes formales, en ambientes intramatemáticos. En torno a las representaciones que pudimos observar de esta a lo largo de la historia, podemos encontrar la variable de manera verbal, la variable de manera gráfica, también de manera simbólica, también de manera tabular y también de manera icónica. Otro aspecto interesante de la variable aleatoria es que puede ser de dos tipos: discreta cuando estamos trabajando con un conjunto finito numerable de elementos, o continua cuando estamos trabajando con un conjunto infinito no numerable de elementos. A partir de lo observado, nos pareció interesante preguntarnos qué significados se están potenciando, particularmente en Chile. Imaginamos que tú te estás preguntando lo mismo en el lugar del mundo en el que estés.
Para responder a esta pregunta, desde el hermoso sur de Chile nos centramos en la misión de analizar las tareas presentadas en los libros de texto y en los programas de estudio desde séptimo básico hasta segundo medio, identificando para cada una de ellas algunos aspectos de los mencionados anteriormente, tales como el tipo de variable, los tipos de representaciones, clasificando estas en inicial, en transitoria y en emergente, y el contexto también en el cual está enmarcada esta tarea, para finalmente, a partir de dichos criterios, asociarles un determinado tipo de significado a la tarea. Por ejemplo, en la tarea que observamos en la pantalla, se le presenta a los estudiantes un diagrama de tallo y hoja, el cual representa las notas obtenidas en una prueba por un grupo de estudiantes de séptimo básico, a partir del cual se le realizan 3 preguntas. En este caso, el tipo de variable utilizada es de tipo discreta, que tanto desde el punto de vista de los estudiantes como de las notas 6,5, 4,0, 5,3, suponiendo que estas están cerradas con un solo decimal, son elementos finitos numerables. En torno a la representación inicial presentada, observamos que el diagrama de tallo y hoja se compone de una serie de símbolos, números, letras, etc. Por lo tanto, la representación inicial corresponde a una representación simbólica. Para analizar la representación emergente es necesario que podamos analizar las preguntas planteadas a los estudiantes para determinar la representación esperada de la respuesta. En este caso, las preguntas planteadas son: ¿cuántos estudiantes rindieron la prueba? ¿Cuál fue la nota más baja obtenida y la más alta? ¿Cuántos estudiantes del séptimo A obtuvieron nota 5,0? Para todas ellas, las respuestas esperadas por parte de los estudiantes son de tipo verbal. Además, podemos determinar que en este caso no existe la necesidad de una representación transitoria, ya que basta con que el estudiante cuente los elementos presentados en el diagrama para dar respuesta a las preguntas. En torno al contexto, es posible clasificarlas como observación e interpretación a partir de encuestas, porque corresponde a identificar características de un número reducido de personas. Por lo tanto, en consideración a los elementos observados, es posible vincular esta tarea con el significado S1 como variable de interés, ya que las preguntas planteadas a los estudiantes solo solicitan que estos identifiquen ciertos elementos sin profundizar en análisis más ricos, como por ejemplo el comparar las distribuciones de notas en ambos cursos en relación al comportamiento de las hojas del diagrama. Tampoco se presenta el uso de elementos como medidas de tendencia central o de dispersión para establecer conclusiones o generar inferencias informales, lo que nos hubiese permitido clasificar la tarea como un posible S3, es decir, como un posible significado de variable estadística. Es por ello que lo interesante del análisis de tarea bajo este enfoque es que al visualizar los elementos que la componen podemos no solo clasificarla finalmente en un significado en particular, sino que también podemos modificar algunos de los elementos de esta para apuntar de mejor manera al objetivo que estamos logrando. Así, de esta manera, generar versiones para una misma tarea, las cuales vamos a poder utilizar en diferentes momentos del proceso de enseñanza. Volviendo a la pregunta que nos planteamos en torno a qué significados de la variable aleatoria se potencian, en este caso en el currículum chileno, podemos comentarles que no hay una representación homogénea de los significados a lo largo de los 4 años. Existe una clara tendencia a presentar tareas que movilizan el significado 1 como variable de interés, tal como vimos en el ejemplo anterior. Esto ocurre en el 64,03% de los casos, mientras que solo en el 30,76% es posible visualizar tareas que se vinculan al significado S3 como variable estadística. Esto pese a que en todos los niveles se declara el tratamiento de la variable estadística como un objetivo. Finalmente, solo en algunas tareas de segundo medio se logra visualizar pequeños destellos de tareas que apuntan a potenciar el significado S4, variable aleatoria como función. Estos resultados van de la mano con la presencia de los tipos de contextos movilizados. Se observa una clara tendencia al uso de contextos relacionados con datos y azar y la observación e interpretación a partir de encuestas, disminuyendo la presencia de contextos tales como censos y registros, ciencias naturales o física y astronomía. Cabe destacar que todos estos contextos son esenciales para el desarrollo de la variable a lo largo de su historia, por lo que debiesen tener una mayor presencia. También les comentamos que analizamos algunos libros de historia, ya que es una asignatura que declara utilizar la estadística para potenciar el pensamiento crítico, y los resultados obtenidos se los comentaremos en una segunda cápsula si es que les interesa. Así que nos pueden dejar un me gusta o comentarnos. Vamos a estar leyendo para ver si es que desean que realicemos esa segunda cápsula. Les dejamos nuestro contacto por si desean realizarnos alguna pregunta o extendernos alguna invitación. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos la participación de la ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.